Shabbat Shalom a la Kehilá de Yehoshua, a Congregación El Yo Soy y a todos nuestros hermanos dispersos por todo este mundo, nuestros hermanos en la dispersión del bendito pueblo de Israel, el pueblo de Jehová, el Eterno. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de la República Mexicana, en el Estado de México, transmitiendo por Radio Shalom, la estación con el Ruach. Aleluya. Y bien, mis hermanos, hoy quiero compartirles mi comentario a la parashá de esta semana. La porción de Torah de esta semana que se intitula Shemot, nombres, traducido a lo que es nuestro idioma. Bendito sea el Eterno. Lo hemos estado estudiando, lo que es en el segundo libro de la bendita Torah, en Shemot, Éxodo, del capítulo 1 al capítulo 6, verso 1. Y así en las demás citas que semana tras semana se comparten ahí en la Kehilá de Yehoshua, en la comunidad virtual. Y bien, damos gracias al Eterno porque nos concede, dentro de su voluntad y su misericordia, continuar estudiando la bendita Torah, pero ahora en el segundo Sefer, el segundo libro de la bendita Torah, Shemot, en un formato de raíces hebreas y en lo que es el sistema trienal de Parashot. Es el sistema que llevamos de estudio aquí en el Instituto de las Raíces Hebreas de la Kehilá de Yehoshua. Y utilizando estos medios también, estas ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Ruach, enviamos saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, nuestro amado Morea Jarón Morales y su amada esposa, la Morá Araceli de Morales. Que el Eterno les siga bendiciendo grandemente y poderosamente de acuerdo a la obra que ellos realizan, a la Javá, al amor que le tienen a la obra y a cada congregante, a cada integrante de la Cajal. De igual manera enviamos bendiciones abundantes para todo el cuerpo de Morim Bemorot, maestros y maestras, que hoy comparten su comentario a la parashá. De igual manera a nuestro amado Juan Benjamín Acevedo, el salmista de la Kehilá de Yehoshua, que el Eterno le siga bendiciendo, cuidando y guardando junto con toda su familia. Amén. Bien, mis hermanos, pues hoy tenemos esta parashá tan hermosa, bastantes amplias. Ahorita estamos en lo que es el año de Shemitah, el séptimo, y estudiamos la Torah en el resumen de un año, y llevamos el mismo formato o la misma cantidad de parashot del año, 52 parashot para 52 semanas. Gloria sea al Eterno. Esta parashá se intitula Shemot, que significa nombres, el segundo libro de la bendita Torah. Shem es nombre, Shemot, nombres. También vemos que en las religiones, en lo que es la traducción del griego, se le puso Éxodo. Y toman como referencia, pues bueno, la salida, la migración del pueblo hebreo hacia Canaán, la tierra prometida. Y en las religiones se conoce como el Pentateuco, los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras, y le pusieron Éxodo. Pero en el formato que nosotros llevamos, que es el formato de las raíces hebreas, es Shemot, nombres. Y como bien sabemos, todos los títulos de los libros, los nombres de los libros, se tomaron de los primeros versículos de cada libro, como Bereshit, Génesis, en el principio, y Shemot, nombres. Y vamos a ver por qué. Vamos a ir a la bendita Torah, pero antes vamos a hacer una tefilá, juntos, a una voz, y decimos, Abba Kadosh, Padre Santo, Jehová Sebaot. En esta hora, Padre, le agradecemos nuevamente que dentro de su misericordia nos concede este día de delicia, este día de reposo, este día de gozo, para todos nosotros que guardamos el Shabbat en el calendario sacerdotal perpetuo dado a Hanoc, séptimo desde Adán, que dice su bendita Torah,
que hay una sincronía y estamos guardando Shabbat tanto en los Samaín como en la tierra, tanto en los cielos como en la tierra. Estamos en sincronía y eso es gracias a su Gesed, a su Rahamim, a su favor y sus misericordias, Abacados, que usted renova cada mañana. Pedimos que usted nos guíe y nos permita entender, comprender su bendita Torah y ponerla por obra. Todo esto se lo pedimos en el Shem de Yehoshua HaMashiach. Amén, ve amén. Bien, mis amados hermanos, Shemot, nombres. Vamos a ir a lo que es la bendita Torah en Shemot, Éxodo, capítulo 1, versículo 1. Ahí vemos cuando los Benei Israel, los hijos de Israel, arribaron a Misraim, todos juntos. Y dice el verso 1, estos son los nombres. Ya vio por qué se llama Shemot, nombres, por los primeros versos del libro. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron con Jacob a Misraim, a Egipto. Cada uno de ellos llegó con su familia. Jacob llegó con Rubén, su primogénito, con Shimón, con Leví, con Yehudá, con Isahar, con Zebulón, con Benjamín, con Dan, con Neftalí, con Gad y Asher. Faltó uno, Yosef. Pero Yosef ya estaba en Misraim. ¿Y esto de que llegó o de que llegaron, qué significa? Significa, dice Rashi, que durante los años que permanecieron en Misraim, Egipto, los hijos de Israel jamás sintieron que pertenecieran a Misraim, Egipto, sino como si recién hubieran llegado. Ellos siempre consideraron y estuvieron conscientes en su corazón que ese no era su hogar, que estaban ahí parcialmente, que era por un tiempo. Y bueno, de manera paralela a la octava, también, dice Rashi, esto nos hace saber que el hombre, el Ben Elohim, el hijo del Dios viviente, siempre debe de saber que este mundo material no es su hogar definitivo, sino el Olam Haba. Gloria sea al Eterno. Nos dice la bendita Torah que los que descendieron, los descendientes de Jacob, que descendieron a Misraim, sumaron 70 almas. Y bueno, Yosef y su familia ya estaban en Misraim. Y continuamos. Como bien dice Shemot, que los hijos de Israel fueron muy fructíferos y se aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente. Y la tierra de Misraim se llenó de ellos. Y posteriormente a la muerte de Yosef y los 12 príncipes de tribu, se levantó un nuevo rey, un nuevo faraón sobre Misraim. Y este faraón no sabía nada de Yosef, no lo conocía. Y entonces dijo a su pueblo, miren, los hijos de Israel se han convertido en un pueblo demasiadamente grande y poderoso. No nos conviene a nosotros. Vengan, usemos de astucia para tratar con ellos. De otra forma, ellos continuarán multiplicándose y en el acontecimiento de que fuese a haber una guerra, ellos se pueden aliar con nuestros enemigos y pelear contra nosotros y posteriormente irse de esta tierra saqueándonos. Y nos preguntamos por qué tanta hazaña. Obviamente la estancia de Yosef ahí en Misraim, en Egipto, fue algo relevante, algo muy importante, que un preso, un esclavo, haya llegado a estar en eminencia y que haya tenido la sabiduría del Eterno para proveer alimento para los años de escasez y ser de bendición a toda aquella tierra, no podía pasar desapercibido. Entonces nos podemos preguntar por qué tanta hazaña, por qué esa decisión de Faraón y sus consejeros. Entonces vamos a ver por qué esta drástica decisión de Faro, rey de Egipto, contra los hijos de Israel, contra el pueblo de Israel, el pueblo de Jehová. Vamos a hacer un recordatorio, vamos un poquito más allá atrás, más o menos al
al Sefer de Bereshit, Génesis, en el capítulo 36. En el verso 2 nos habla sobre Esaf y sus descendientes. Vamos a traer a esta historia a Esaf. Esaf, padre de Edom, padre de los edomitas. Nos dice ahí la bendita Torá que Esaf, hermano de Jacob, escogió por esposas hijas de los cananí y las tomó como sus mujeres, como sus esposas. De ahí tomó a Ada, la hija de Eiló el Hití, a Olibam, la hija de Aná, el hijo de Zibeón el Hiví, a Basmat, la hija de Ismael, y Ada dio a luz para Esaf a Elifaz. También va a entrar este personaje, Elifaz. Entonces vemos que Esaf se revolvió con los cananeos y también emparentó con Ismael, con su tío o su medio tío, su pariente finalmente. Y también podemos entender en el libro de Yacer, como nos dice en el capítulo 63 del verso 11 en adelante, vamos a ver qué nos habla y vamos a entender por qué tanta hazaña contra el pueblo de Israel. Nos dice el libro de Yacer que en aquel tiempo las tropas de Angeas, el rey de África, salieron para pelear a la tierra de Quitín, como era su costumbre, y tomar el botín. Pero Sefo, el hijo de Elifaz, el hijo de Esaf, Edom, oyó este reporte y él salió para encontrarlos con su ejército y peleó con ellos ahí en el camino. Sefo golpeó, dice el libro de Yacer, de tal manera las tropas del rey de África con el filo de su espada y no dejó ninguno de ellos, ni uno regresó a su amo en África. Y entonces el rey Angeas convocó a todo el ejército y lo juntó para ir y pelear contra Sefo. Y ahí Sefo, descendiente de Edom, parte de este pueblo, siempre antagónico con el pueblo de Jehová, buscó a Jehová, lo buscó en tefilá, lo buscó en oración porque tuvo miedo de Angeas y de todos los reyes que se le habían unido. Y entonces él le dijo, oh Jehová todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac, mis antepasados, este día yo sé que tú eres un verdadero Elohim y que todos los poderosos de las naciones son vanos e inservibles. Recuérdame este día tu pacto con Abraham, nuestro padre, cual nuestros antepasados relataron, y haz favorablemente para conmigo, para con mi ejército, por amor a Abraham y a Isaac, vuestros padres, y sálvame de los hijos, y salva a los hijos de Quitín de las manos del rey de África, de Angeas, quien viene contra nosotros para la batalla. Y dice el libro de Yacer que después de que Sefo hizo tefilá y se humilló delante del Eterno, Jehová escuchó la voz de Sefo y tuvo misericordia con él y su ejército por causa de Abraham e Isaac, y Jehová liberó a Sefo y los hijos de Quitín de las manos de Angeas y su pueblo. Y Sefo peleó contra Angeas, rey de África, y toda su gente aquel día. Y Jehová le dio la victoria. Jehová le concedió vencer. Pero Sefo no se acordó de Jehová. No consideró que Jehová lo había ayudado en esa gran batalla y que él lo había librado a él y a su pueblo de las manos del rey de África, de Angeas. Él siguió caminando en las sendas de los hijos de Quitim y en las sendas perversas de los hijos de Esaf, de Edom, sirviendo a otros dioses
que sus hermanos, los edomitas, los hijos de Esaf, le habían enseñado. El Sheliach Shaulo. El apóstol Pablo nos dice ahí en el Brit Hadasha, en la carta a los Romaniim, en el capítulo 1, del verso 21 al 25, cuando nos dice, porque conociendo a Jehová Elohim, no lo honraron como a Elohim, ni le adoraron, ni le agradecieron, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en sus corazones oscuros, para no entender. Y mientras pensaban dentro de sí mismos que eran sabios y poderosos, en realidad se hicieron necios y cambiaron la gloria de Jehová Elohim, el inmortal, el todopoderoso, el Shaddai, el todo suficiente, por imágenes hechas a semejanza de hombres perecederos. Es por eso que Jehová los entregó a la inmundicia de sus deseos y sus corazones. Y entonces ellos cambiaron la verdad de Jehová Elohim por la mentira, y honraron y sirvieron las cosas creadas más que a su creador. Esto pasó con Sefo, con Edom. Por tanto, hasta ahora es dicho, dice el libro de Yacer, el perverso, del perverso sale pura perversidad. Y bueno, tiempo después, Sefo consideró pelear contra los hijos de Israel y con todo Misraín, con todo Egipto, para vengar la causa de sus hermanos, los edomitas, los hijos de Esaf, a quienes Joseph con sus hermanos y todo Misraín habían golpeado en la tierra de Canaán cuando ellos fueron a sepultar a Jacob en Hebrón. ¿Dónde encontramos esto? Aquí mismo en el libro de Yacer. Es un gran libro. Cuando tenga la oportunidad, amado Ahim Behayot, léalo, estúdielo. Hay mucha información que complementa todo lo que conocemos en la bendita Torah. Entonces Sefo envió mensajeros a Hadad, hijo de Bedad, rey de Edom, y a todos sus hermanos, los descendientes de Esaf, y también a los ismaelitas. Así que Sefo, el edomita, descendiente de Esaf, juntó a Edom y juntó a los ismaelitas para pelear contra los Benei Israel, contra los hijos de Israel. Entonces, él había resuelto pelear contra Misraim, contra los hijos de Jacob que estaban allí. Él les dijo que se vengaría de ellos por todo lo que Joseph y sus hermanos y sus padres les habían hecho en la tierra de Canaán cuando ellos salieron a sepultar a su padre en Hebrón. Estuvo sembrando cizaña, estuvo ahí organizando y maquinando cómo destruir a los hijos de Israel, al pueblo del Eterno. ¿Quién? Edom. Como lo ha seguido haciendo hasta estos tiempos y seguramente lo seguirá haciendo. Pero mayor es el que está con nosotros. Comenzó la batalla. Y ciertamente le estaban ganando a los de Misraim. Pero de los Benei Israel, de los hijos de Israel, solamente había 150 hombres preparados para pelear. Y ellos salieron, fueron a pelear, fueron a hacerles frente porque los de Misraim habían dado la espalda, se habían echado a correr. Les estaban ganando. Solamente 150 hombres de los Benei Israel son los que iban a defensa, los que fueron al frente. Y entonces los Benei Israel clamaron a Jehová, su Elohim, para que los liberara. Y Jehová escuchó a Israel. Y Jehová entregó todos los hombres de los reyes en sus manos. Y los hijos de Israel pelearon contra esos reyes juntos, contra Edom y contra los ismaelitas. Entonces, todos los de Misraim estaban temerosos por sus vidas a causa de la batalla tan intensa. Y todo Misraim huyó, cada hombre escondiéndose de las fuerzas de despliegue de ellos. Así que
se escondieron en el camino y dejaron a los Benei Israel, a los hijos de Israel, peleando solos. Y todos los hombres de Misraim vieron el mal que los hijos de Israel habían hecho al ejército contrario. Así que todo Misraim temió grandemente a los hijos de Israel porque habían visto su gran poder y ningún hombre de ellos había caído. Así que todos los hijos de Israel regresaron con gran gozo y alegría de regreso en su camino a Gosén. Y el resto de Misraim regresó cada hombre a su lugar, atónitos, perplejos, porque habían visto el poder que había en el Dios de Israel depositado en 150 hombres. Y con 150 hombres derrotaron a todo un ejército muy grande, que los rebasaban por mucho en número. Y ahí vamos viendo entonces por qué ese descontento, ese miedo, ese temor y tomar esa decisión tan drástica contra los Benei Israel, porque sabía Misraim que se había derrotado a Cefo y a todos los que se habían juntado con él, a los que se habían aliado con él, en cualquier momento podrían hacer lo mismo con ellos. Pero lo que no sabían es que los Benei Israel no son traicioneros, no son malagradecidos. Vino a suceder después de estas cosas, mis amados hermanos, que todos los consejeros de Faraón, rey de Misraim, y todos los ancianos de Misraim se reunieron y vinieron delante de Faraón y se inclinaron delante de él, y ellos se pusieron delante de él y todos le pidieron consejos y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Oh Faraón, ¿qué vamos a hacer? He aquí que el pueblo de Israel es mayor y más poderoso que nosotros. Y tú sabes todo el mal que ellos le hicieron al ejército contrario. Y aún a nosotros cuando veníamos de regreso, porque se habían echado a correr. Y tú también has visto su fuerte poder, porque ese poder es a ellos de sus padres, porque pocos se pararon frente al pueblo tan numeroso como la arena, y los golpearon con el filo de su espada, y de ellos ni uno cayó, todos regresaron íntegros. Así que si ellos hubieran sido numerosos, los habrían destruido totalmente en un instante. Entonces, lo que tenemos que hacer con ellos es acabar con ellos gradualmente y destruirlos de en medio de nosotros, no sea que se hagan más numerosos y más fuertes sobre de toda la tierra y entonces nos destruyan. Este era el temor que había en el corazón de los de Misraim, de los de Egipto. Y entonces ahí, ¿qué sucedió? Faro soltó un decreto. El rey de Misraim convocó a las parteras. Llegaron a un acuerdo y le dijeron a las parteras hebreas, a Cifrán y a Púa: cuando ustedes atiendan a las mujeres hebreas y vean que dan a luz un varón, este varón tiene que morir. Y si es mujer, déjenla vivir. Como lo leemos en Shemot, Éxodo, Shemot capítulo 1, verso 15 y 16. También podemos ver que pronto nació Moshe, que significa de las aguas lo saqué, o de las aguas fue tomado. Podemos ver ahí hablando de Moshe, en el Brit Hadasha, en el Sefer a los Hebrim, capítulo 11, verso 23, cuando nos dice que por emuná, Moshe, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño bueno, un niño hermoso delante de Jehová Sebaot, y que también era profeta, y no temieron a la orden de Faraón. No tuvieron miedo a lo que él había dicho. Entonces resguardaron su vida. Sabían que había algo especial en él. También ahí lo que es el Brit Hadasha, en el Sefer de los Hechos de los Sheluhim, en el capítulo 7, del verso 20 al 22, nos dice que Moshe nació y fue hermoso ante los ojos de Jehová, y por 3 meses fue criado en casa de su padre,
y cuando fue sacado de su casa, la hija de Faro lo recogió y lo crió como hijo suyo. De modo que Moshe fue instruido en toda sabiduría de los de Misraim y fue tan poderoso en palabras como en obras. Entonces, por la emuná, por la fe perfecta, por la fe completa, por una fe madura, creían en un Elohim justo, en un Elohim que no se complace en la maldad, ni en hacerla ni en que el hombre la haga. Y entonces, la emuná es saber que todo es para nuestro bien, que todo está dentro de la justicia del Eterno por una razón a nuestra vida y que a través de todo lo que sucede, Él habla y forma al ser humano. Posteriormente Moshe se identifica con su pueblo. Él sabía que era hebreo. Algo que entendemos desde el principio cuando descendieron a Misraim es que ellos conservaron sus nombres. Nos dice Rashi que ellos conservaron su raíz, su credo y sus nombres. Ellos no se pusieron nombres de Misraim, no se pusieron nombres egipcios, sino siempre conservaron los nombres Ebrim, los nombres Kadosh, de acuerdo a sus descendientes, a sus antepasados, a sus antecesores. Gloria sea el Eterno. Entonces, cuando tenía la edad de 40 años, vino a buscar a sus hermanos y sabemos lo que pasó. Tuvo una discusión por ahí con un Misraimim y bueno, finalmente terminó asesinándolo, defendiendo a uno de sus hermanos. Posteriormente, Jehová Sebaot lo contactó ahí en una zarza ardiente cuando él tuvo que huir y estuvo otros 40 años sirviendo a Yitro, cuidando sus ovejas. Y finalmente el Eterno se le aparece en una visión, en una zarza ardiente, como todos lo sabemos. Como nos lo dice también el Bri Hadasha en lo que es el Sefer de los Hechos, capítulo 7, verso 30 al 35. Cuando dice que pasados 40 años un malaj se le apareció en lo que es ahí en el desierto, en el monte Sinaí, ahí en una llama ardiente, en una zarza, donde la llama ardía, pero la zarza no se consumía. Y entonces Moshe se quedó maravillado de esta visión que él estaba viendo ahí, valga la redundancia, y de ahí de la zarza salió una voz que dijo: yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Y Moshe, temblando, no se atrevía ni a mirar. Y entonces el Eterno le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Ciertamente, dice Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Misraim, y he oído su gemido, y he descendido para liberarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Misraim para que seas medio de salvación. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto como gobernante y juez de nosotros? Cuando los defendió, a este lo envió Elohim como gobernante y libertador por mano del malaj que se le apareció en la zarza. Gloria sea al Eterno. Y por ahí llegamos a un punto muy hermoso dentro de esta parashá, donde Jehová Sebaot se da a conocer a Moshe. Aleluya. Y es donde vemos un nombre por primera vez. El nombre del Rey del Universo. ¿Dónde está eso? En el Sefer de Shemot, capítulo 3, versos 14 y 16. Cuando dice que Elohim dijo a Moshe, le dijo: aquel que dijo y el mundo fue, que habló y todo existió. Y le dijo: así dirás a los Benei Israel: Ekye aser Ekye, yo soy el que soy y será. Me ha enviado a vosotros. Y Jehová agregó y dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con este nombre
tendrán memoria de mí por todas las generaciones. ¿Qué nombre? Jehová. Sí, Jehová, Yehoshua. También nos lo dice el Brit Hadasha en lo que es Jasón Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 8, cuando la revelación del Mashiach con Yohanan, y le dice, yo soy el Aleph y la Taf, dice Marán Yeshua, tu Elohim, el Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir, el mismo eterno. Aleluya, bendito sea nuestro Abacados, Jehová Sebaot. Y ahí es donde vemos el nombre bendito del Eterno, gloria sea al Señor. Ahí vemos el nombre bendito del Eterno manifestado y revelado a los Benei Israel. Bueno, mis amados Ajim Be'ahayot, aquí dejamos esta porción. Continuamos próximamente con esta historia tan hermosa de Moshe. Mientras tanto, bueno, esperemos esto haya sido de bendición para vuestras vidas. Con la gracia y el favor del Eterno, nos seguimos comunicando el próximo Shabbat. Mientras tanto, sígase gozando con las demás porciones y enriqueciéndose, porque a través de toda la enseñanza de este día de reposo es bastante alimento. Gloria sea el Eterno. Amados Ajim Be'ahayot, que el Eterno os bendiga y os guarde. Y síguete gozando, Israel. Shabbat Shalom, Leiraot, hasta pronto.